John ya no creía que pudiera seguir siendo médico después de un accidente en la sala de operaciones. Pero después de que un lobo llorando dejara una criatura sin vida a sus pies, presenció un milagro que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El doctor John Thomas siempre había sentido que había nacido para salvar vidas. Como estudiante de medicina, estaba lleno de una pasión inquebrantable, decidido a marcar la diferencia en el mundo. Pero tras años de ejercer, empezó a perder la fe en sí mismo. Se sentía desilusionado con el sistema de salud, sus limitaciones y sus frustraciones. Las horas interminables, la carga emocional y, sobre todo, la muerte de 2 pacientes bajo su cuidado, lo habían devastado. A pesar de sus esfuerzos incansables, no logró salvarlos, y la sensación de impotencia y fracaso lo persiguió mucho tiempo después. Su vocación de sanar, su identidad como doctor, todo eso se tambaleaba. Un amigo le sugirió tomar un descanso sabático, y el mejor lugar para hacerlo era la cabaña familiar en el bosque, llena de recuerdos felices. Quizás ahí encontraría algo de paz. Al instalarse en la cabaña, John se sintió transportado a su infancia. El crujido de la madera, el olor a leña recién cortada, los árboles que trepaba de niño, todo lo llenaba de nostalgia y calidez. Los paseos por el bosque le devolvían pequeñas dosis de alegría. Pero un día, mientras caminaba entre los árboles, sintió que algo lo observaba. Intentó ignorarlo, pero la sensación persistía, hasta que una noche, su tranquilidad se quebró por completo. Un lobo llorando apareció cerca de su porche. John tomaba café cuando oyó ruidos en los arbustos. No reaccionó al principio, pero cuando vio al lobo salir entre las sombras, su sangre se heló. Iba a correr hacia la cabaña, pero entonces escuchó un quejido suave. No era un aullido salvaje, sino un lamento profundo, triste, casi humano. Algo en su interior cambió. Ya no sintió miedo, sino una necesidad urgente de ayudar. Se acercó con cautela. Al principio pensó que el lobo estaba herido, pero no. El animal lloraba, no por sí mismo sino por otro. Con su hocico, el lobo empujó hacia John el cuerpo pequeño y flácido de otra criatura. Parecía un lobezno, pero no lo era. Era un zorro, y parecía muerto. John dudó. Hacía tiempo que no ejercía, y mucho menos como veterinario, pero era médico. Y si algo estaba claro, era que ese ser necesitaba ayuda. Corrió por su maletín, volvió y empezó a trabajar sin pensar. Sus manos se movían por instinto, como si nunca hubiera dejado de operar. Sintió que algo en su interior se despertaba. El último paciente que había intentado salvar había muerto. Pero este zorro, aunque pequeño y frágil, aún tenía una oportunidad. No se rindió. El lobo observaba en silencio, como si le diera fuerzas. Cuando estaba a punto de rendirse, notó un pequeño movimiento. Una pata se contrajo. Luego, un tosido débil pero audible salió del pequeño cuerpo. El zorro había vuelto. John levantó la vista. El lobo ya no estaba. Solo quedaba el bosque abierto y un milagro entre sus manos. Esa noche, John se quedó reflexionando en el porche. El zorro descansaba junto al fuego, recuperándose. Pero de pronto, un aullido familiar rompió el silencio. El lobo había regresado, y otra vez, lo llamó a seguirlo. John lo hizo sin dudar. Caminaron profundo en el bosque hasta llegar a una madriguera vieja y derruida. El lobo lo empujó suavemente hacia la entrada. Y ahí, dentro, una camada de cachorros de zorro, apenas con los ojos abiertos, esperaban a su madre. John comprendió en ese momento. La madre era la que él había salvado la noche anterior. No podía dejar a esas criaturas indefensas, así que las tomó con cuidado, las acomodó en su abrigo y regresó a la cabaña. Durante semanas cuidó de ellos, los alimentó, los protegió, los vio crecer y explorar. Su vocación renacía con cada día. Cuando finalmente los zorros estuvieron fuertes, los devolvió al bosque. Los vio correr libres, con orgullo y gratitud. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Mientras volvía a la cabaña, algo se encendió dentro de él. Ese impulso olvidado, esa chispa,
Quería volver al quirófano. Salvar esas vidas, aunque no fueran humanas, le recordó quién era realmente. Esa misma noche, empacó sus cosas. A la mañana siguiente ya iba rumbo a la ciudad. Antes de irse, vio al lobo al borde del bosque. Sus miradas se cruzaron. El lobo movió la cola suavemente, casi como un agradecimiento, y cuando John se alejó en el auto, un aullido poderoso resonó entre los árboles. No era un lamento, era un canto de victoria. Un gracias, un lo lograste. Pero en realidad era John quien debía dar las gracias. Ese lobo no solo le había traído un zorro, le había traído una segunda oportunidad. Le había recordado su propósito. Le había devuelto su vocación. Y por eso, aunque suene increíble, John le debía todo. A un lobo salvaje. ¿Qué opinas de esta historia tan increíble? ¿Tú seguirías a un lobo en medio del bosque? Déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia.